partes en nuestra oración. Entonces, tenemos sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Entonces, recuerden, el núcleo del sujeto siempre va a ser el sujeto en sí de la oración, el que hace la acción. La abuela, o sea, toda esa palabra, la abuela completa sería mi sujeto y el núcleo sería solamente abuela, ¿ok? Luego, el núcleo del predicado siempre va a ser nuestro verbo. Entonces, ¿quién es el verbo ahí? Leía, ¿ok? Leía sería el núcleo del predicado. Para encontrar el objeto directo y el objeto indirecto habíamos quedado que con una preguntita lo podemos encontrar. Para objeto directo es ¿qué más el verbo? Que leía, cuentos. Entonces, cuentos sería nuestro objeto directo. Y el objeto indirecto, hacemos la pregunta ¿a quién o a qué? En este caso, esa respuesta no está tan clara, pero la podemos deducir. ¿A quién leía? ¿Ok? A mí, ¿no? Entonces, no está como tal a mí, pero la palabra que nos da esa clave es me. Entonces, me, que nos dice que esa persona, va a ser mi objeto indirecto. ¿Ok? Para entretenerme sería el circunstancial, ¿okay? Que nos da, hay una razón, entonces ya las acomodamos todas y la parte desde me hasta para entretenerme, todo eso es nuestro predicado. ¿Okay? Okay, para la siguiente parte vamos a repasar un poquito de los niveles de lenguajes. Tenemos 3 niveles de lenguajes, el vulgar, el coloquial y el culto. En el lenguaje vulgar se tienen las características de que lo utilizan personas con poca cultura del lenguaje, se utilizan pocas palabras, se utilizan abreviaciones, por ejemplo, en lugar de para, pa, ¿sale? Y bueno, toda esa parte. Para el lenguaje coloquial es en realidad el común, ¿sale? Lo utilizamos normalmente para comunicarnos, ¿ok? Es el habla familiar, es el que utilizamos de manera más común, es espontáneo, aunque a veces tiene ciertas incorrecciones o ciertos errores, que vamos a ver ahorita un poquito adelante, pero no son tan graves como los que se producen con el lenguaje vulgar. Y bueno, a veces es descuidada la pronunciación. Y el lenguaje culto es el nivel más alto del uso del lenguaje, mucha cultura, personas con mucha cultura, personas cultas instruidas son las que lo utilizan, tienen riqueza del vocabulario, es decir, conocen muchos sinónimos de alguna palabra, para no repetirla tantas veces utilizan algún sinónimo, pronunciación correcta, cuidada y bueno, siempre sus mensajes van a tener una secuencia lógica. En este nivel tenemos 2 subcategorías, una sería lenguaje científico y técnico, estos son como muy propio de un área, cada área tiene palabras como muy específicas, entonces esas serían ahí. Y el lenguaje literario es el nivel como más alto de la lengua, donde se utilizan mucho las metáforas, la gramática se cuida mucho, ¿okay? Entonces todas estas entran en el lenguaje culto. También hay que recordar el lenguaje regional. Este como tal es el que varía de región en región. Dentro de nuestro país hay ciertas palabras las cuales en el norte significan una cosa y en el sur otra, ¿ok? Como por ejemplo estos ejemplos que tenemos por aquí. ¿Sale? En el norte significan una cosa y para nosotros una completamente diferente. Ese es el lenguaje regional. Entonces vamos a hacer rápido este ejercicio. Hay que ver si es vulgar, coloquial, culto o regional. El primero nos dice, vente para acá, que te vas a perder. Ahí el para acá es una abreviación de para acá. Entonces, este iría completamente en la categoría de vulgar, lenguaje vulgar. Luego, voy con mis compis a dar una vuelta. Compis es también una abreviación, ¿no? De compadres o de amigos. Entonces, esto también entra en la categoría de vulgar. Se me antojaron unos yukis de tamarindo. Yukis es una palabra que me parece que significa que son como raspados, ¿no? Toda esa parte. Entonces, esta varía de región a región, sería regional, ¿ok? Luego la última. La verdad, aún no sé cómo lo voy a resolver. ¿Sabes? Esta es coloquial, ¿sale? Es una frase que utilizamos de manera normal. Luego viene la parte de los vicios del lenguaje.
varios de estos a lo mejor no sabíamos que eran vicios o que estaba incorrecto su uso, pero bueno, aquí vamos a ver las categorías de cada uno de ellos. El primero es el dequeísmo, ¿ok? Por lo general el dequeísmo se produce con estos verbos: pensar, imaginar, suponer, creer, opinar o aconsejar. Vamos a ver un ejemplo. Pienso de que estás equivocado. Entonces, en esta ocasión vamos a ver cómo sería lo correcto en esta frase. Pienso que estás equivocado. Entonces, ese de sobra, ¿ok? La que sigue. Supongo de que no fue tu intención. En esta parte, igual, la palabra, bueno, la preposición de sobra. Entonces, el dequeísmo es el vicio del lenguaje en el cual se agrega la preposición de sin que sea necesaria, ¿sale? De que. Entonces, quitamos ese de, no va por ahí con esos verbos, ¿sale? Ese es el dequeísmo. Luego, el queísmo, ¿ok? Este es lo contrario. En este sí necesitábamos la preposición de y no la colocamos. Por ejemplo, llegó la hora que me lo digas. Ahí lo correcto sería, llegó la hora de que me lo digas. Entonces ahí nos faltó el de, ese sería parte del queísmo. No cabe duda que María lo recibió. Lo correcto sería, no cabe duda de que María, ¿ok? Entonces, cuando falta la de es queísmo. Cuando está de más ese de por ahí, es un dequeísmo, ¿ok? Luego viene el cosismo. Como tal, el cosismo es cuando se abusa del uso de la palabra cosa, ¿ok? Para describir sustantivos, sujetos, adjetivos, ¿ok? Por ejemplo, el amor es una cosa rara, ¿sale? Entonces, en lugar de utilizar la palabra que describa que es un amor, en este caso sería sentimiento, utilizamos cosa. Este es un vicio porque es falta de conocimiento del lenguaje, ¿sale? La cosa se puso difícil. La situación, por ejemplo, sería lo correcto, ¿no? Entonces, como no conocemos la palabra, no se nos vino, utilizamos la palabra cosa, ¿ok? El cosismo, este es un vicio del lenguaje. El barbarismo, como tal, es cuando se pronuncian o se escriben mal las palabras. Por ejemplo, la última oración nos dice, tenemos que practicar la solidaridad, ¿ok? Esta está incorrecta, la correcta sería solidaridad, ¿ok? Entonces, y nos dice que también es cuando se abusa de palabras extranjeras. Pero aquí el detalle, para que no la confundamos con una otra teoría adelante, es que esta palabra extranjera se toma de ese idioma y como que se acomoda al nuestro. Por ejemplo, está ok, ¿sabes? Y hasta tiene ahí una manera rara de escribirla con acento y toda la cosa, ¿no? Entonces, cuando modificamos esa palabra extranjera para acomodarla a nuestro idioma, este es un barbarismo, ¿sale? Luego viene la cacofonía. Esta como tal es cuando en una frase o en un verso se utiliza mucho la repetición de una sílaba de un sonido, ¿okay? Que hace que la lectura se vuelva media confusa. Por ejemplo, Ara de lavar a Aarón, ¿sale? Entonces tanta como que no suena tan bien, entra en la categoría de cacofonía. O tanto molestan tantos tontos cuando un solo tonto no tanto. Entonces también ese tan, ta y to se repite muchas veces, entonces no suena hasta trabalenguas, es una cacofonía, ¿sale? Luego viene el extranjerismo, ¿sale? Esta es la que les dije que no hay que confundir con el barbarismo. Aquí es cuando se meten un poquito más frases de otro idioma, pero aquí no se le hace ninguna modificación. Se queda tal cual en el idioma. Por ejemplo, el libro fue un bestseller, ¿sale? Entonces, nada más se tomó la frase y se pone tal cual en el idioma. ¿Okay? En el barbarismo sí se modifica esa palabrita para adecuarla a nuestro idioma. ¿Okay? Y luego viene el solecismo. El solecismo es el más común, es el que estuvimos trabajando, que es la parte que tiene los errores gramaticales. ¿Okay? Puede ser el error de sintaxis o en la conjugación del verbo, ¿sale? Los errores de concordancia que estuvimos revisando, por ejemplo, entran en esta categoría de solecismos. Entonces, algunos ejemplos, la multitud se fueron rápido, entonces ahí estamos hablando de algo singular, entonces el verbo tendría que estar en singular. Hay un error de concordancia, un error gramatical o una conjugación mala, es un solecismo. Yo te digo a ustedes hace muchos meses, ¿sabes? Ese es un error. La otra también es el uso incorrecto de las preposiciones, ¿ok? Por ejemplo,
bajo el punto de vista está incorrecto. Lo correcto sería desde el punto de vista. Entonces, en lugar de desde, utilizamos la preposición bajo. Ese es un solecismo. Y de sitio a sitio está incorrecto. Lo correcto sería de sitio en sitio. ¿Vale? Entonces, igual elegimos mal la preposición, entra en la categoría de solecismo. Luego viene el eufemismo. Como tal es cuando se disfraza algo que lo podríamos decir de manera directa. Por ejemplo, las mujeres de vida fácil sufren discriminación. Entonces ahí estamos tapando un poquito, disimulando. Ese se conoce como eufemismo. Y la última, la muletilla. ¿Ok? Esto es cuando de manera sistemática o involuntaria alguien repite mucho una palabra o una frase. ¿Ok? Por ejemplo, cuando salía al patio, o sea, a la piscina, él estaba ahí. O sea, yo lo encontré, o sea, nos encontramos. Entonces aquí repite mucho la palabra o sea de manera involuntaria, entra en la categoría de muletilla. ¿Okay? Entonces, también vienen los pleonasmos. Los pleonasmos son esas frases las cuales se explican demasiado. Son explicaciones que no son necesarias, son un poco repetitivos. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, pintamos casas a domicilio. ¿Okay? Entonces, pintamos casas, obviamente pues, tienen que ir a tu casa, no es necesario que pongamos la frase a domicilio. Se solicita trabajador para trabajar. Otra vez están describiendo de más, no es necesario poner esa última parte, entra en un pleonasmo. Los más comunes, cállate la boca, lo vi con mis propios ojos, súbete para arriba, bájate para abajo, métete para adentro. Todos esos son pleonasmos. ¿Okay? Aquí tienen algunos ejemplos para que den también una repasadita. Y vamos a ver, entonces aquí nos ponen ese párrafo y nos pide que seleccionamos cuáles son los pisos del lenguaje que se presentan. Entonces, cacofonía habíamos quedado que era cuando se repetía mucho una sílaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que nos suena ahí? Yo les recomiendo que igual solamente se fijen en las palabras subrayadas. Entonces, la que presenta cacofonía es la última. Comentó al comentarista. ¿Vale? Se repite un poco el com, entra en esa categoría de cacofonía. El barbarismo, recuerden que es cuando tomamos palabras del otro idioma y las acomodamos. En este caso, la que es esa categoría o la que entraría ahí es espontáneo, ¿sale? Porque así se utiliza, me parece que es en el inglés, con la X. Nuestro idioma es con la S, ¿vale? Entonces, como que la quisieron pasar nuestro idioma con la X, entra en la categoría de barbarismo. Y solecismo. En solecismo entra la palabra al punto de, ¿sale? Es incorrecto el uso de la preposición al punto, ¿ok? Lo correcto sería desde el punto de. Entonces, ese es el solecismo. ¿Okay? Con la que sigue es el uso de prefijos o de sufijos. ¿Okay? Entonces, ya les pasé una listita, también en la plataforma tiene una listita de los prefijos y sufijos. Les recomiendo que les den una leidita para ver qué nos dice cada uno, ¿vale? ¿Por qué categoría nos va a llevar? En este caso, ¿cómo quedaría correcta después de que lean la lista? Ese acto es, el correcto sería anticonstitucional. El paciente quiere interponer o exponer, lo correcto sería interponer, ¿sale? Euclides fue ahí lo correcto sería geómetra, ¿sale? Famoso. Y la última, la correcta sería Bodor. Ok, vamos por la última preguntita donde nos pone un fragmento y nos dice que elijamos la que mejor refleje el sentido del verso. Entonces nos dice el verso: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. El mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y todo bonito. ¿Sale? Entonces, más o menos con los versos tenemos que tratar de entenderlo un poquito, razonarlo un poquito y luego ya nos vamos a las opciones. ¿Ok? Entonces, Francisco de Asís tiene alma de querube. Ok, eso sí, lo podemos deducir de ahí, pero no es el que mejor refleja todo el verso, ¿sale? Solamente refleja una parte. Por eso es que esta opción la descartamos, ¿sale? La opción D. Luego, el varón y Francisco de Asís están con una fiera. Entonces, según la frase, ¿el varón quién es? Francisco de Asís. No son dos personas diferentes. Esta opción nos la está separando en dos personas. Por eso no elegimos la opción C.
Luego, una bestia persigue. En ninguna parte dice que una bestia la está persiguiendo, simplemente que están compartiendo un espacio, ¿sabes? Entonces la opción A la descartamos y nos queda la opción B que dice: el virtuoso Francisco de Asís está ante un animal salvaje. Esta sí es la que mejor refleja el sentido de las frases. ¿Okay? Entonces hasta aquí llegamos con la parte de solución de los temas de español. Los acompañamos a que sigan con las siguientes partes.